Bueno, escucha. Ah, ya se está grabando. Sí, ya está. Ahí cuando vos quieras arrancar, 6:30, arranca y después termina y se va a cortar solo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, aquí estamos en la segunda clase de lo que es la diplomatura en deporte social y comunitario, en el módulo Inclusión y Diversidad en el Deporte. Bueno, hoy vamos a compartir algunos contenidos en base a lo que ya estuvimos hablando en la clase pasada, que están bastante referidos a cuestiones del deporte en sí mismo, del deporte como una práctica social, del deporte, ¿no? Como un fenómeno eh, que existe históricamente y que fue practicado por todas las comunidades, con toda la diversidad que implica la comunidad, a veces orientado a determinados grupos sociales, otra vez un poco más abiertos, cada vez más desarrollado. Esto es algo que nosotros también tenemos que considerar, que si bien funciona de esta manera en la comunidad entre personas sin discapacidad o convencionales, de la misma manera se va a llevar a cabo en la comunidad de personas con discapacidad, ya que son ellos parte de todo el contexto comunitario en el cual nosotros nos desarrollamos. Entonces, vamos a tener en cuenta algunos aspectos que están más referidos a esto, ¿no? El tema de el deporte desde todas, digamos, desde sus diferentes acepciones. Bueno, para eso yo voy a comenzar a compartir pantalla eh, para, bueno, para comenzar a visualizar un poco esto de lo cual nosotros vamos a hablar hoy día en, en esta presentación, que es una pequeña presentación a través de la cual, como les decía recién, vamos a hablar de tres tipos de prácticas específicas que se llevan a cabo en la población de personas con discapacidad. Y dentro de esas de esos tres grandes formatos, vamos a encontrar, por supuesto, un desarrollo bastante similar a lo que es el deporte convencional, el deporte practicado por personas sin discapacidad, y que básicamente vamos a comprender que para desarrollarlo vamos a tener en cuenta las mismas edades o por ahí una pequeña variación en función de las características de la población a la cual esté destinado, pero que el hilo conductor de la enseñanza del deporte, ya sea en la escuela o ya sea en la comunidad, es el mismo. No hay ninguna etapa que se pueda saltear. Sí hay etapas que van a durar más tiempo o menos tiempo en función de las características del grupo a la cual va destinada la enseñanza del deporte que nosotros vamos a implementar. Entonces, nosotros vamos a considerar estas cuestiones, ¿sí? que, que tienen que ver con esto que les decía recién, ¿no? Y lo que hoy nos convoca, el deporte social, que es el deporte social. Y dentro del deporte social, estos conceptos que son fundamentales, como el deporte adaptado, el deporte paralímpico, el deporte inclusivo, que ya estuvimos charlando sobre esto en el módulo anterior, eh, pero acá lo importante va a ser tener en cuenta cuál es, a nivel comunitaria, la accesibilidad que se plantea en el deporte, cuáles son las herramientas, los recursos de los cuales nosotros disponemos como comunidad, ya sea educativa, deportiva, en el ámbito que nos convoquen. Ya vamos a poder comprender entonces que lo más importante que tenemos que tener en cuenta y que tal vez antes no se hablaba en estos términos, pero se llama la accesibilidad. ¿Sí? La accesibilidad es fundamental. La accesibilidad nos va a permitir a todos ser parte, reconocernos, participar de manera activa, de manera plena y de manera real. Entonces, a partir de esto, vamos a poder descubrir entonces que el deporte social, como les decía recién, que es algo que nos convoca en este módulo, lo que nos va a facilitar la, digamos, la posibilidad de que a partir del mismo también se puedan generar entornos más inclusivos. Bien,
ahora vamos a continuar entonces con esta diapositiva que sigue, que está relacionada con, a ver un segundo, que estoy acá medio complicadita, ahí estamos. ¿Qué aspectos del deporte como fenómeno social nosotros podemos considerar, no solamente en cuestiones de discapacidad, sino también en cuestiones con cualquier tipo de deporte, y a partir de eso focalizarnos en el deporte practicado por las personas con discapacidad? Entonces vamos a encontrar que a medida que las comunidades y las sociedades se van desarrollando y van creciendo, van apareciendo oportunidades de participación de diferente índole, ¿no? En el ámbito cultural. Dentro del ámbito cultural vamos a encontrar el deporte como un fenómeno social, cultural, como un recorte, ¿no? El deporte es un recorte de la cultura. Entonces, el crecimiento demográfico es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque a medida que las poblaciones van creciendo, van apareciendo diferentes oportunidades de participación, como les decía recién, ¿no? Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque vamos a poder descubrir a partir de esto cómo en cada lugar donde se habilita una comunidad, un barrio, o algún tipo de organización, ¿no? Referida con la vivienda, vamos a encontrar que ese crecimiento demográfico eh, trae consigo la creación de espacios de participación, entre ellos proyectos deportivos que vienen a dar múltiples tipos de respuestas, no solamente deportivas en sí mismas, sino de socialización, de salud, de mejora de la calidad de vida, de oportunidades, como les decía recién, de participación. Entonces, es importante tener en cuenta eso, porque a la vez entonces que toda la comunidad va creciendo demográficamente en cantidad de personas, se van creando espacios de convivencia, y en estos espacios de convivencia también surgen muchos proyectos que tienen que ver con el deporte como una actividad incluso hasta de contención social, ¿no? De prevención también en muchos casos. Por otro lado tenemos otro aspecto que es muy importante como fenómeno que influye en el desarrollo del deporte, que es el desarrollo industrial y el desarrollo de las comunicaciones, ¿no? Entonces esto impacta también fuertemente en lo que tiene que ver con la práctica del deporte, porque el desarrollo de la industria, el desarrollo de las comunicaciones van a permitir que el deporte siga creciendo, siga teniendo recursos, mejores recursos, mayor cantidad de recursos, y a través de las comunicaciones poder difundir estas prácticas deportivas, ¿no? Hoy por hoy nos encontramos con un gran desarrollo de comunicaciones a través de plataformas, de canales de tipo streaming, o plataformas en aplicaciones, o diferentes maneras que tenemos de comunicar lo que se hace, práctica deportiva, aparejada a este desarrollo industrial, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la promoción y la difusión de actividades, la concientización sobre la práctica del deporte no están muy lejanas, porque son una forma que nosotros tenemos, ¿no? La movilidad social también es un punto fundamental que a nosotros nos permite revisar la importancia de que nuestros ciudadanos, a la vez de que social, si se quiere, de tipo ascendente, también genera la posibilidad de disponer de recursos para que las diferentes franjas etarias de la comunidad puedan practicar actividad deportiva. En los distintos en las distintas ofertas que existen, todos sabemos que si bien existe un deporte social que a lo mejor tiene una inscripción gratuita, o que tiene una posibilidad de participación sin costo, a
aparejada a esa participación o inscripción sin costo, también se asocia la cuestión del recurso necesario, ¿no? Para hacer deporte. Un par de zapatillas, un conjunto deportivo, la hidratación, lo que tiene que ver con la posibilidad de poder formar otro deporte, ya no tanto, y tener que pagar algún tipo de inscripción, solventar un viaje. Entonces, esta movilidad social también es fundamental para que nuestros ciudadanos puedan practicar deportes. Por otro lado, el desarrollo tecnológico. Hoy por hoy encontramos que no solamente los recursos en sí al desarrollo del deporte, como por ejemplo se pueden realizar diferentes tipos de actividades en un mismo escenario, obviamente marcado con las cuestiones reglamentarias. El desarrollo tecnológico acompaña a cuestiones también referidas con, por ejemplo, de tecnología en las casas, o la posibilidad que tenemos nosotros de hacer un seguimiento desde la tecnología de nuestros deportistas. Entonces, asociado a todo lo anterior, el desarrollo tecnológico también suma y es muy importante. Por otro lado, algo que no se debe escapar y que está relacionado con el avance social en la lucha de los derechos humanos, ¿no? Y acá aparece ya, digamos, más actual, más moderno, el tema del avance social del deporte como oportunidad. Entonces, si bien el deporte siempre fue, digamos, en la mayoría de los casos fue de libre participación, hay deportes que sí tendieron a ser un poco más elitistas y otros más de carácter popular, ¿no? Entonces, hoy por hoy encontramos que el deporte está derribando muchas barreras que tienen que ver con los prejuicios que tenemos en cuanto a la participación desde diferentes ámbitos de la sociedad en la práctica de un deporte en particular. Y a este derecho humano se puede vivir como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad incluso también para mejorar no solo la calidad de vida, sino para acceder a otro gubernamental. Se ofrece generalmente como un servicio público, ¿no? El Estado tiene áreas específicas relacionadas con el deporte. Dentro de estas áreas el deporte se organiza de diferentes estructuras destinado a diferentes áreas de la comunidad, entre ellas específicamente para las personas con discapacidad, vamos a encontrar el deporte adaptado, ¿sí? El deporte adaptado forma parte en muchos espacios gubernamentales como una oferta más, como un área más en la cual las personas con discapacidad pueden acercarse a realizar deporte de manera gratuita. Y esto nos lleva a una pregunta, ¿no? O sea, el deporte para todos. Y acá me detengo, ¿por qué? Porque de verdad el deporte, aunque sea gratuito, el deporte, aunque exista en muchos espacios, el deporte, aunque se implemente en diferentes modalidades, es verdaderamente para todos, es verdaderamente una práctica social a la cual todas las personas tenemos acceso, sin importar edad. Bueno, esto es una pregunta porque me parece que es muy importante preguntarnos esto, ¿no? El deporte social, si la oferta del deporte social que tenemos en nuestras comunidades verdaderamente es un deporte que es para todos, porque si bien entendemos que convoca, tenemos que entender cómo convoca, a quiénes convoca y cuál es la verdadera posibilidad que tienen las personas de poder participar en estas prácticas deportivas. Por otro lado, vamos a encontrar que a lo largo de la historia el deporte apareció como una herramienta de socialización, como una herramienta de inclusión,
como una herramienta para mejorar la calidad de vida. Para muchos deportistas el deporte se transforma también en una forma de poder acceder a becas económicas que favorecen y facilitan la práctica deportiva y a partir de ello pueden incluso mejorar su estatus social, su estatus económico. Entonces, el deporte como oportunidad y como derecho se hace presente, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es la mejor manera de implementarlo para que este deporte y esta accesibilidad en el deporte verdaderamente sea para todos. Y a partir de esto surgen las legislaciones, ¿no? Nosotros dentro de la comunidad de personas con discapacidad tenemos, dentro de los marcos de inclusión, eh, eh, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional, perdón, que eh, las personas tienen derecho a realizar actividad física, a realizar actividad deportiva y a participar en espacios comunes, no solamente de deporte, sino también de la cultura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a comprender acá? Que ya hay legislaciones que indican que las personas con discapacidad tienen derecho a participar del deporte. Ahora, como Estado, debe el Estado preguntarse si hace efectiva, si garantiza el acceso a ese deporte. Y por otro lado, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil también comenzar a cuestionarse si, de qué manera participan en esta cuestión de garantía de derechos, ¿sí? Cómo se hacen eco de esta convención y cómo eh, participan de manera activa para que las personas con discapacidad puedan verdaderamente estar incluidas. Bien, ¿cuáles son las instituciones que por lo general se interesan en desarrollar programas deportivos? Y acá sí, bueno, ya nos vamos un poquito a la parte del deporte practicado por personas con discapacidad. Todo lo anterior es general y aplica a la comunidad de personas con discapacidad, ¿sí? Todo el impacto del deporte como fenómeno social también involucra a las personas con discapacidad. ¿Cuáles son las instituciones interesadas entonces en desarrollar programas deportivos? Vamos a encontrar instituciones del orden estatal y privado. Acá vamos a encontrar el Estado gubernamental con estas áreas específicas según también el orden de jerarquía. Vamos a encontrar a nivel nacional una subsecretaría de deportes y dentro de esa subsecretaría diferentes direcciones y dentro de las direcciones vamos a encontrar programas y a su vez los programas van a tener acciones específicas sobre la comunidad en el ámbito de lo nacional. Y esto se replica a nivel provincial y a nivel municipal, donde cada estamento del Estado va a tener una actividad específica, o sea, una orientación al nivel de las personas con discapacidad. Por otro lado, tenemos las instituciones privadas, que pueden ser clubes o algunas organizaciones deportivas, asociaciones que por ahí pueden también van a estar presentes como, como gestoras de programas y de propuestas. Entonces, estas instituciones que son las grandes instituciones que van a regir el deporte y que van a implementar las prácticas deportivas. Por otro lado, tenemos algunas prácticas deportivas, sobre todo en el ámbito de las personas con discapacidad. Tenemos muchos centros de salud relacionados con la rehabilitación, centros de rehabilitación física, por ejemplo, existen a nivel nacional, existen también a nivel provincial en diferentes lugares del país. En estas organizaciones vinculadas con la salud vamos a encontrar que está la presencia de profesionales de educación física que forman parte de este proceso de rehabilitación, que ya lo charlamos en la clase pasada, y dentro de ese proceso, por un lado, y por otro lado, para volver a
a organizar la vinculación de esa persona con la comunidad. O sea que tiene un carácter socializador también muy importante, a la vez que trabaja cuestiones que están referidas a la aceptación de la discapacidad, si es que la persona no tenía discapacidad y la adquirió, o a la rehabilitación de la persona, también si va desde edades tempranas porque nació con algún tipo de discapacidad. Entonces, las organizaciones vinculadas a la salud también encuentran en el deporte de tipo más relacionado con la salud y con la recreación, encuentran espacios de desarrollo deportivo, ¿sí? Por otro lado, tenemos las instituciones educativas y deportivas. Acá sí ya encontramos las escuelas, los clubes de barrio, las universidades que también toman al deporte como un eje de trabajo y que crean servicios, crean ofertas deportivas para poder de alguna manera brindar diferentes formas de participación comunitaria dentro de esas instituciones. Entonces acá vamos a encontrar el deporte escolar en las escuelas, en los clubes el deporte en sus diferentes formas de aplicación, ya sea a nivel recreativo o a nivel competitivo, en las diferentes edades por las cuales se transita el deporte, desde la iniciación, la formación deportiva, hacia lo que tiene que ver con hacia lo que viene, que sería como una especialización del deporte, transitando por todas las etapas y por las diferentes edades. Y por último tenemos las organizaciones de la sociedad civil, donde vamos a encontrar asociaciones, fundaciones, sociedades de fomento, que de alguna manera, actividades que ofrece el Estado, se hacen eco de los programas y de los proyectos y que también a partir de estas organizaciones se gestionan recursos en el Estado para poder brindarle a la comunidad de personas con discapacidad no solamente propuestas, sino también recursos adecuados para la práctica. Incluso se pueden gestionar también todo lo que es la adecuación de espacios deportivos a través de diferentes planes y programas que existen ya sea en nación o en provincia o en municipio para acompañar el desarrollo de la oferta deportiva de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, independientemente del tipo de institución, vamos a encontrar que existen ofertas que son específicas para personas con discapacidad, eh, que son, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil o las federaciones que fueron creadas para dar respuestas a la comunidad de personas con discapacidad, ¿sí? Asociación de padres, federaciones, fueron creadas específicamente para dar respuestas a la comunidad entonces de personas con discapacidad. Por otro lado, existen instituciones en las cuales se crean espacios de participación, como por ejemplo en un municipio, en una provincia, la dirección de deportes adaptados, una dirección de deportes olímpicos, una dirección en la actividad para la comunidad de cada tipo de discapacidad y a partir de eso se crean proyectos y programas que que van a generar la participación de personas con discapacidad. Lo mismo sucede en los clubes, lo mismo sucede en escuelas también de deportes, donde se crean espacios específicos para deportistas con discapacidad. Y por último tenemos las llamadas inclusivas o accesibles, que son organizaciones que pueden ser estatales o privadas, en las cuales las personas con discapacidad no necesariamente tienen un espacio de participación específico o especializado sin tipo de discriminación, porque está pensado el programa de tal manera, con tales características, que facilita que una persona con o sin discapacidad puedan permitir la participación en estos espacios de uso común, ¿sí? Entonces acá vamos a encontrar que dentro de este término accesibilidad vamos a situar
a las actividades a través de las cuales una persona, independientemente de su condición, va a hacer uso de un servicio, va a hacer uso de un recurso de manera indiscriminada. O sea, cualquier persona va a poder acceder a esa actividad o va a poder, si tiene o no condición de discapacidad. Un claro ejemplo de esto son las plazas inclusivas, donde vamos a encontrar que las personas con y sin discapacidad pueden compartir los juegos, las calecitas, las hamacas, están todas adecuadas y están pensadas, no están adaptadas en realidad, están pensadas para que personas con y sin discapacidad puedan utilizarla. Lo mismo que un baño accesible. Un baño accesible no es solo para personas con discapacidad, es para personas con cualquier tipo de condición y está pensado para que cualquiera de nosotros pueda utilizarlo. ¿Quién tiene prioridad? Una persona con discapacidad. Pero eso no significa que otras personas no puedan hacer uso de este servicio o de este recurso. Ahora bien, tres definiciones que tienen que ver con el deporte adaptado, ¿no? ¿Qué es el deporte adaptado? El deporte habíamos dicho que es un deporte en el cual se adecúan las reglas, los recursos para que las personas puedan participar, las personas con discapacidad puedan practicarlo, puedan participar en su enseñanza. Entonces, a partir de esto, vamos a encontrar que dentro del deporte adaptado, que sería como el origen de todo esto, vamos a encontrar algunas modificaciones que son generales y lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es quién o quiénes van a realizar la práctica deportiva. Eso es importante, ¿no? Enfocarnos en saber quién o quiénes. Entonces, acá nos estamos alejando un poquito del tema de la accesibilidad, pero después vamos a descubrir que esto nos va a servir para hacer entornos accesibles. Entonces, a partir de quién o quiénes, vamos a encontrar que las modificaciones que por lo general se hacen están muy relacionadas con el tema del reglamento. ¿Sí? ¿Qué adecuamos? Las cuales reglas que a veces es virtual, el deporte, por ejemplo, habíamos puesto pasada el fútbol para sí. Bueno, hoy vamos a poner como ejemplo el atletismo, ¿sí? O por ahí también puede suceder con la natación. ¿Qué se adapta? Por ejemplo, en el atletismo aparecen algunas reglas adaptadas que tienen que ver, en el caso del atletismo practicado por personas con discapacidad visual, por ejemplo, en las pruebas de pista, en una persona que tiene una discapacidad visual, que es una persona ciega total, lo que vamos a encontrar es que esta persona puede ir acompañada por un guía, ¿sí? Una persona que lo acompaña, que de alguna manera lo toma a través de una soga, la presencia de una persona que va a acompañar. Después existen adaptaciones en las pruebas de pista entre las personas con discapacidades físicas también, mediante la utilización de elementos, de recursos. En el caso de las personas con amputaciones, que pueden correr con prótesis, o en el caso de las personas con movilidad reducida, que pueden correr con algún tipo de ayudas, se están implementando algunas prácticas deportivas con triciclos, por ejemplo, con bueno, las prácticas que se hacen con las sillas de rueda y las sillas de ruedas con sus diferentes características también. Y dentro de las pistas de campo vamos a encontrar, por ejemplo, la utilización de recursos como un banco en el cual se sienta una persona con discapacidad física porque mantener el equilibrio y se con una de las manos y lanzar, o que sujetarse con algún tipo de ayudas de sogas o de fajas que pueden utilizar para no perder el equilibrio y utilizar la fuerza del brazo o del cuerpo para lanzar, ¿sí? Entonces, en el lanzamiento encontramos la específica manera
para poder participar de un lanzamiento. Y dentro de los lanzamientos vamos a encontrar también la presencia de un elemento en particular que no existe en el atletismo convencional, que es el lanzamiento de la clava, que los hacen las categorías bajas. Entonces vamos a encontrar que cada deporte en particular va a tener un reglamento, y dentro de ese reglamento vamos a encontrar las adaptaciones para población con discapacidad. Por otro lado tenemos el material, ¿no? Que en el caso de, por ejemplo, en el fútbol, en el goalball, en el torball, la pelota tiene que ser sonora para que la persona con discapacidad visual pueda encontrarla, pueda utilizarla como referencia y como orientación dentro del campo de juego. Por otro lado, por ejemplo, vamos a encontrar que en la natación se utilizan algunos recursos que no son físicos, que no forman parte del cuerpo de la persona, pero sí forma parte de la competencia. Por ejemplo, una persona espalda, se para que la persona, por ejemplo, pueda tomarlo con la boca. O si tiene una movilidad reducida en miembros superiores, ese elemento una soga, por ejemplo, o algún tipo de recursos en el que el asistente pueda formar parte de la partida y la tomar para partir. O la presencia de un asistente sosteniendo a la persona sobre el cubo para que digamos, la persona no pierda el equilibrio al momento de partir. Por otro lado, en el material, en la natación también, por ejemplo, tenemos que el tape es un bastón en el cual se utiliza cuando así. Bien, entonces cada deporte en particular va a tener un material específico que se pueda adaptar. Nosotros en algún momento a hacer lo que se llama como las adaptaciones técnico-tácticas, considerando las exigencias formales y funcionales del deporte. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, hay deportes que se practican por alguna característica en particular. Se me ocurre el fútbol 7 de parálisis cerebral, que es el deporte que se practica con menos cantidad de personas. Fútbol 7, 7 deportistas en cancha, cuatro no ven y una sí ve, que es el arquero, que a su vez ese espacio está adecuado para que la pelota, digamos, en los laterales pegue contra la valla y no se vaya por la línea lateral, y esto facilita la continuidad del juego, con en el cual la persona va a practicar la, la actividad física, ampliar el lugar, por ejemplo, en el salto largo, ampliar la tabla de pique se hace más ancha. ¿Sí? Dentro del espacio también vamos a encontrar, por ejemplo, a la bocha convencional, que se llama bocha, no tiene un espacio dividido como lo tiene la bocha. La bocha de las personas con parálisis cerebral que juegan en silla de ruedas está dentro de diferentes boxes,
que permiten que la persona pueda jugar desde un lugar específico hacia la cancha. A su vez, la bocha como deporte tiene adaptado también el reglamento, el material, y dentro del material aparece también la presencia de un asistente en una categoría que facilita la práctica del deporte. ¿Sí? En cuenta la actividad física, un deporte, para que una persona con discapacidad pueda practicarlo. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que la persona con discapacidad tiene que tener una participación activa, eso es importante, que tiene que hacerlo de la manera más autónoma posible, y que tiene que ser, la persona con discapacidad pueda tomar decisiones en el deporte, pueda hacerlo de manera autónoma, pueda sentirse, digamos, plenamente realizado como deportista. Entonces, para eso nosotros vamos a tener que tener en cuenta estas adecuaciones y a partir de eso, si a esas de alguna manera abordarlas, eh, digamos, con la menor de la paz de personas, que la persona con discapacidad, vuelvo a repetir, se sienta autónoma dentro de la práctica deportiva, ¿sí? Que lo motive, que se divierta. Acá, bueno, en la foto nosotros vamos a ver, puse por ahí, acá en esta fotito, donde están los atletas, está esta deportista en la silla de lanzamiento, que es lo que les decía recién. Esa silla le sirve a ella para no perder. Y bueno, después tenemos otras actividades en la cual, por ejemplo, si tenemos personas que están en una silla de rueda, vamos a hacer que todos los compañeros de alguna manera puedan acompañar la forma de moverse que tiene esa persona, las posibilidades de moverse y utilizar situaciones similares para poder realizar algunas actividades. Y el vóley sentado como actividad de inclusión, que es muy importante porque en realidad lo pueden practicar personas con y sin discapacidad. Las reglas son similares a las del vóley convencional, simplemente se hacen de manera sentada sobre el piso. Una de las reglas es que no pueden despegar los glúteos del piso, por ejemplo, a la hora de golpear la pelota, así para moverse en la cancha, y que lo pueden practicar personas con y sin discapacidad. Entonces acá al deporte lo practican personas con discapacidad, pero en la práctica social lo pueden practicar personas con y sin discapacidad. Bien, eso fue entonces relacionado con el deporte adaptado. Y habíamos visto que el deporte paralímpico es aquel, como les decía en la clase anterior, que está dirigido a personas con discapacidad y que está dentro de la grilla del deporte paralímpico. O sea, estos deportes son todos deportes adaptados. Sí, salvo el goalball, que es un deporte creado específicamente para personas con discapacidad, todos los otros deportes son deportes adaptados de un deporte convencional y que se llaman deporte paralímpico porque están incluidos en el programa de los Juegos Paralímpicos. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar que dentro de lo que son los Juegos Paralímpicos, tenemos 22 disciplinas que se practican, que las 22 disciplinas tienen un desarrollo mundial, que se realizan en los 5 continentes y que a su vez tienen un sistema de participación que permiten tener un gran desarrollo del deporte.
tienen un sistema de clasificación y tienen un reglamento aprobado por el Comité Paralímpico Internacional, que es lo que permite la práctica deportiva, y dentro de esa práctica deportiva que se lleve a cabo de manera equitativa y que todas las personas con discapacidad puedan tener, a través de los programas específicos de desarrollo del deporte paralímpico que existen a través del Comité Paralímpico Internacional, que hay un programa muy interesante que se llama Paralympic School Day, que es un servicio que el Comité Paralímpico Internacional tiene y que a través de los comités paralímpicos de cada país lo hace extensivo a toda la comunidad, y a partir de las federaciones o de los clubes, estos programas se pueden implementar. Se le brinda capacitación a los profesionales del deporte interesados en realizarlo. Se brindan los recursos en muchos casos para poder implementar estos deportes cuando hay que mejorar el desarrollo en los diferentes continentes y en las diferentes regiones dentro de los continentes. Y es una inversión económica que se hace para sostener el desarrollo del deporte y para que cuando llegue el momento de hacer el recambio generacional de deportistas, ese deporte pueda seguir siendo implementado, pueda seguir siendo practicado como un deporte paralímpico, ¿sí? Esto es muy importante y es interesante que lo sepan, porque dentro de las páginas, de las páginas que existen, por ejemplo, en el Comité Paralímpico Internacional, en el Comité Paralímpico de las Américas, en el Comité Paralímpico Argentino, este tipo de programas se difunden y las instituciones de la sociedad civil o las federaciones o los clubes pueden formar parte de estos programas y pueden obtener, por un lado, capacitación y por otro lado, recursos. A su vez, nosotros tenemos una ayuda importante en Argentina, que es a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, eh, que va cambiando los nombres, pero por suerte el programa siempre existe, que es un programa de apoyo a los deportistas y apoyo a las instituciones que hacen deporte, colaborando económicamente con la accesibilidad edilicia de las instituciones por un lado, por otro lado con la capacitación de profesionales y como un tercer programa, el acompañamiento económico para que los deportistas de alto rendimiento puedan obtener recursos para la práctica de su deporte. Porque muchos de los deportes que vemos acá requieren recursos específicos y que habitualmente esos recursos específicos no son de bajo costo, son de muy alto costo, este, porque tiene que ver también con la tecnología que se utiliza para realizarlo y con la complejidad, porque en muchos casos ese recurso está adecuado para la persona. Por ejemplo, el caso de una bicicleta adaptada para una persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos diferentes programas del Estado que podemos aprovechar para poder desarrollar el deporte adaptado, o si nos interesa el deporte paralímpico, en el caso de que tengamos la posibilidad de comenzar a, a entrenar o a enseñar este deporte a personas con discapacidad. Recuerden que todos estos deportes que estamos viendo acá, que son 22, son deporte adaptado y que también son deporte paralímpico porque está dentro de la grilla del deporte paralímpico, ¿sí? Estos deportes pueden cambiar, va a depender siempre del desarrollo que tengan y de la cantidad de deportistas por región que lo practiquen, porque también tiene que ver con cuestiones estratégicas de difusión del deporte, ¿sí? Bien, seguimos. Con respecto a esto que les decía recién, esas son algunas imágenes que seleccioné, que son imágenes del deporte paralímpico. Estos son deportistas. Acá vamos a observar que en el atletismo, por ejemplo, hay clases en las cuales vamos a observar que, por ejemplo, esta deportista tiene una prótesis y tiene una pierna. En el caso de esta deportista tiene dos prótesis. Y esto acá vamos a charlar un poquito, por ejemplo, del sistema de clasificación funcional. Cada deporte paralímpico o adaptado tiene su sistema de clasificación funcional. Esto es lo que permite es equiparar la participación de los deportistas y posibilitar que
las personas con discapacidad, al momento de realizar la práctica deportiva, estén en igualdad de oportunidades con el contrincante, con la otra persona con la cual van a competir, ¿sí? Entonces, las clases deportivas asignadas a deportistas con discapacidad física van a estar en función no de la discapacidad de la persona, sino de las posibilidades que esa persona tiene de moverse. Las posibilidades que tiene la persona de movilizar sus segmentos corporales y de utilizarlos para realizar la práctica deportiva, ¿sí? En el caso de, de las personas con discapacidad visual, el deporte se organiza en función de el grado de percepción o de visión que tengan las personas, ¿sí? En el caso de una persona con discapacidad visual total, van a competir solamente con personas con discapacidad visual total. Por lo general, los deportes que son para ciegos se practican con gafas o en el caso de la natación con antiparras bloqueadas, ¿sí? O sea, que están todas, por ejemplo, pintadas de negro adentro, para evitar que si esa persona tiene un mínimo de visión, tenga algún tipo de ventaja sobre la otra persona que es ciega total. Y después hay otras categorías en las cuales sí hay una disminución visual y esa no requiere, algunos requieren guía, otros no, eso lo determina un comité de clasificación, un panel de clasificación, pero ellos en realidad van a utilizar la vista para el resto visual que tienen para la práctica deportiva. Y después tenemos las personas con discapacidad intelectual, a través del sistema Virtus se hacen diferentes tipos de test psicológicos, y así se determina la elegibilidad. La elegibilidad del deportista en función de su posibilidad de hacer deporte dentro de los reglamentos enmarcados, de las reglas y regulaciones que están en los manuales de clasificación funcional. En la discapacidad física, volviendo un poquito, que es bastante compleja, que después yo voy a subir algo de información, pero bueno, el tiempo de la clase no nos da para charlar específicamente de esto, pero sí quería que lo sepan. Dentro de la discapacidad física encontramos diferentes formas según el deporte. Por ejemplo, en el atletismo vamos a encontrar que está dividida por patología, o sea, por tipo de discapacidad. Entonces vamos a encontrar un atletismo para personas con parálisis cerebral y dentro de las personas con parálisis cerebral vamos a encontrar clases funcionales, para los ambulantes, es decir, para los que pueden movilizarse sin ayuda, y para los que están en silla de ruedas, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes números que se le asignan a las clases funcionales. Y por un lado van a participar personas con parálisis cerebral solo con deportistas que tienen parálisis cerebral, en otra clasificación vamos a tener amputados, en otra clasificación vamos a tener a personas de talla baja, en otra clasificación vamos a tener a personas con otro tipo de discapacidades, por ejemplo, mielomeningocele, artrogrifosis, ¿sí? Entonces, el atletismo y así como el atletismo, otros deportes, como el ciclismo, por ejemplo, están organizados por discapacidad. En el caso de la natación, por ejemplo, no están clasificados por discapacidad, sino por grado de funcionalidad. Estoy hablando en la parte física. Entonces vamos a encontrar una numeración, por ejemplo, del S1 al S10, donde el S1 va a ser el más complejo a la hora de moverse, va a tener más dificultades para moverse, y el S10 va a ser el que menos complejidad tenga al momento de moverse, más parecido a un deportista convencional, ¿sí? Más parecido a un deportista sin discapacidad. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar deportistas con amputación de los cuatro miembros, de brazos y piernas, cuya clase funcional puede ser uno o dos, va a depender de la movilidad del tronco que tenga la persona, por ejemplo, y que a su vez esa persona puede competir con una persona con una parálisis cerebral que tenga los cuatro miembros, pero que no los pueda movilizar en el agua.
Y si lo llevamos a una clase superior, o sea, de número más alto, vamos a encontrar una persona que a lo mejor tiene una amputación de una mano, donde va a ser una clase 10, por ejemplo, con una persona que no tenga ningún tipo de amputación y tenga una parálisis braquial, cuya parálisis lo que hace es limitar la movilidad, por ejemplo, del hombro y que la brazada no pueda tener toda su amplitud y toda la fuerza, o que si es una clase más baja no haga brazada con ese brazo que tiene la parálisis braquial, entonces va a competir con una persona amputada o con una persona que tiene una parálisis cerebral, pero que la posibilidad de moverse es similar, ¿sí? Espero haber sido clara con esto. De todas maneras, voy a compartir algunos videos en la plataforma que están relacionados con este tema. Bien, para no extenderme entonces con esto, me parecía muy importante poder compartir algunas imágenes de los deportes paralímpicos. Entonces vamos a encontrar acá, según la grilla que vimos, seleccioné algunas imágenes que son el atletismo, la natación, el tenis en silla de ruedas, el goalball, que es este deporte que les dije que es específico para personas con discapacidad visual, el ciclismo, que puede ser practicado por personas. Este ciclismo en tándem es el ciclismo de una persona que tiene discapacidad visual, cuyo guía, como les decía recién, la presencia de una persona que acompaña, que puede suceder en el atletismo o en el ciclismo, este guía que ve va adelante y la persona que no ve va detrás, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos acá el básquet sobre silla de ruedas, el fútbol para ciego, la bocha para personas con parálisis cerebral. En este caso, por ejemplo, Koki, que es un deportista argentino, que está acá en los Juegos de Tokio. Estos son los boxes que yo les contaba recién, ¿sí? Donde cada deportista entra en su silla de ruedas y se ubica. De esos boxes no pueden salir. Eh, entonces, por ejemplo, él tiene su pierna levantada porque al lanzamiento no lo hace con la mano ni lo hace con rampa, sino que lo hace con el pie, ¿sí? Entonces él, en su categoría, va a competir con deportistas con características similares. Y por otro lado, acá la última imagen, que es la del para badminton, que es la adaptación del badminton convencional. Por lo general, el para badminton los practican también deportistas con discapacidad física. Bien, para concluir, las imágenes anteriores son imágenes del deporte paralímpico. Estas imágenes que ven acá son imágenes del deporte paralímpico de desarrollo o del deporte adaptado de desarrollo que se llevan a cabo en nuestro país, ¿sí? Yo les compartí algunas fotos de actividades en las cuales tengo la posibilidad de formar parte. Entre eso, acá vamos a observar deportistas de la selección argentina de vóley sentado, realizando la actividad en un municipio, en la cual se adecuó la cancha convencional de vóley, se bajó la red para que las personas con discapacidad física lo puedan jugar. Entonces es un deporte que existe, que lo practicamos en Argentina, lo mismo que el básquet en silla de ruedas acá. En Argentina, al igual que el vóley, existe una liga argentina de básquet en silla de ruedas, en la cual se pretende que mayor cantidad de equipos y de jugadores puedan formar parte y que el entrenamiento de este deporte también comience a suceder desde edades más tempranas, ¿sí? O sea, estamos pensando en un deporte que incluya desde la niñez, desde las infancias, a personas con discapacidad. Insisto, pueden ir a un espacio de deporte adaptado o pueden ir a un espacio de deporte convencional. Si el entrenador o el profesor está de acuerdo, incluir a esa persona y llegado el momento de la especificidad deportiva, para que esa persona también pueda estar incluida dentro del deporte adaptado paralímpico, va a poder asistir a espacios, como lo veíamos en la filmina anterior, a espacios específicos de participación del deporte adaptado, para que con sus pares con la misma discapacidad pueda practicar el deporte y pueda de alguna manera proyectarse deportivamente como deportista.
a nivel nacional, a nivel regional, a nivel continental o mundial, ¿sí? Después tenemos acá la natación adaptada, también se creó este año una Liga Argentina de Natación Adaptada, acompañada por el Comité Paralímpico y por las 4 federaciones que conforman el deporte dentro del Comité Paralímpico. A partir de esta liga también lo que se pretende es ampliar la edad de participación de nadadores, pensar en que los deportistas, los nadadores, pueden comenzar a formar parte de propuestas de competencias relacionadas con el desarrollo, ¿no? No con el rendimiento ni con el alto rendimiento deportivo, a partir de los 10, de los 11, de los 12 años, para que los deportistas comiencen a experimentar diferentes entornos de competencia y a su vez para que comiencen a socializar, ¿no? La natación es un deporte que puede ser practicado en un entorno inclusivo sin ningún tipo de inconveniente y que a la hora de competir también pueden hacerlo a nivel inclusivo si se tiene en cuenta los códigos de excepción de la regla para ese deportista en particular. O sea, si tenés una discapacidad física y no logras, por ejemplo, la coordinación de las dos manos al tocar la placa o la pared, eh, si vos tenés un código de excepción que dice que estás habilitado para no tocar al mismo tiempo, podés tocar con una sola mano. O si no tenés los brazos, podés tocar con la cabeza. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que pretendemos nosotros con estas ligas de desarrollo deportivo es que los deportistas se acerquen en edades más tempranas, estamos hablando de los 10, 11, 12, 13, 14 años, a eventos del orden de la competencia, pero más relacionados con un aspecto formativo, más relacionado con el desarrollo que con la competencia en sí misma, como les decía recién, para experimentar estos espacios. Y que llegado el momento de competir ya a otro nivel, tengan la preparación técnica, la preparación reglamentaria y también tengan la experiencia de pararse, en el caso de la natación, por ejemplo, en un cubo, comprendiendo todo lo que implica un reglamento competitivo, ¿sí? Bueno, la bocha también, existe una liga de bochas en la región, acá en Salta, en el norte, nosotros tenemos una liga de bochas donde vienen a competir deportistas de otros municipios y de otras provincias también, ¿sí? Y después acá abajo, bueno, esta foto que les compartí es de un juego para Panamericano, son los deportistas de la Federación Argentina de Deportes para Parálisis Cerebral que habían logrado las marcas. A mí, ¿por qué la puse esta foto y por qué me parece importante? Porque acá nosotros tenemos la presencia de 3 nadadores, Pablo, Pipo, Pablo de Santa Fe, Pipo de Rosario, Eli de Córdoba, que son nadadores de selección mayor, porque para Panamericano, el de Lima particularmente, y los que se hacen cada 4 años, son mayores, ¿sí? Pero que también pueden participar deportistas mayores de 12 años, siempre que tengan la marca. Esto va a suceder para todos los deportes que estén dentro de los Juegos Panamericanos. Entonces tenemos acá la presencia en ese momento de deportistas de 15, 16 años, que son de categoría juvenil, que venían de una participación previa en un Panamericano juvenil y que consiguieron la marca A para participar en los Juegos de Lima, por ejemplo. Lo mismo sucedió en Santiago el año pasado, ¿sí? Tener la presencia de deportistas juveniles y de deportistas mayores en el mismo juego, ¿sí? El año pasado nosotros en Santiago, en lo que es la natación paralímpica, llevamos a deportistas donde la más pequeña de todos de todos las deportistas que fueron en natación tenía 14 años, ¿sí? Entonces, esto habla del desarrollo, de que para llegar a los 14 años a un juego panamericano, vos comenzaste a hacer deporte en edades tempranas y comenzaste a transitar esto, ¿no? De la experiencia, de la formación deportiva desde esas edades y por eso podés llegar a dar una marca para un evento de esa envergadura. Entonces, ¿el deporte social es importante? Sí, por supuesto, como deporte de participación,
como deporte que incluye, como un deporte que motiva, como un deporte que genera posibilidades reales y concretas de participación social de las personas con discapacidad en entornos que están preparados no solamente a nivel edilicio, sino también a nivel profesional para poder dar respuestas a las personas, ¿sí? Un deporte que viene trabajando fuerte también al desarrollo es el golf adaptado, que ya a nivel mundial existe, que existen ligas, que existen eventos mundiales por discapacidad y por clase funcional también, que es lo que se está trabajando en el deporte. También es un deporte que está presente en los clubes, que es un deporte accesible porque tiene solamente una regla, que es la regla 25, por ejemplo, que es la que va a modificar las otras reglas en función de no de la discapacidad, sino sí de la discapacidad, porque están agrupados por discapacidad, pero de la posibilidad que tiene esa persona de jugar. Entonces, esta regla 25 es lo que plantea es el orden, el ordenamiento de los jugadores a nivel reglamentario a la hora de competir, porque el deporte en sí mismo es un deporte accesible en el cual esta regla lo que facilita es la participación de personas con discapacidad compitiendo con personas con otro tipo de discapacidad similar, con otros tipos de discapacidades y con deportistas sin discapacidad en el mismo torneo, en la misma actividad y por el mismo premio, porque lo único que los ordena, digamos, por categoría, es el hándicap, que es la cantidad de golpes que una persona le hace a la cancha, ¿sí? Entonces, acá tenemos diferentes tipos de deportes que practican las personas con discapacidad, pero que a su vez cada deporte tiene una lógica interna de su funcionamiento que se organiza de manera distinta, ¿sí? Que se aplica en poblaciones también particulares, por ejemplo, los grandes deportes que tienen mayor posibilidades de participación de diferentes tipos de discapacidad, vamos a encontrar dentro del deporte adaptado, por ejemplo, el atletismo, la natación, el golf, el tenis, ¿sí? En sus diferentes formatos, porque también lo juegan personas con parálisis cerebral, por ejemplo, que no están en silla. Entonces, el deporte adaptado, como lo que quiero significar es esto, que no hay un deporte que no puedan practicar las personas con discapacidad. Siempre que nosotros podamos generar la adaptación necesaria para que la persona pueda realizarlo, el deporte va a poder ser un deporte adaptado, ¿sí? ¿Cuándo va a ser paralímpico? Voy a insistir, cuando esté dentro de la grilla del deporte paralímpico. Pero si no, puede ser un deporte adaptado y lo podemos utilizar en el ámbito escolar, en la escuela común, para incluir a los niños con y sin discapacidad. Podemos utilizar el deporte inclusivo, en el cual las reglas se trabajan de manera accesible, los espacios y los recursos se trabajan de manera accesible. Y entonces el deporte inclusivo, acá y un poco ya para terminar, va a ser ese deporte que nos permita, y acá como dice la frase, aceptar a la diversidad como algo normal, o sea, más que normal yo diría natural, naturalizar el término discapacidad, eh, pensar la actividad física y el deporte como eh, una propuesta ya no inclusiva, sino accesible. Entonces ya no tenemos que estar remarcando qué es una actividad de inclusión, que si tenés discapacidad podés venir, sino que para plantear un deporte accesible significa comenzar a pensar en todos. Y por eso vuelvo a la primera pregunta de la placa que teníamos allá, una de las preguntas que es si el deporte verdaderamente es para todos y cómo planteamos que sea para todos. Eh, que sea para todos no significa que pueda realizarse en instituciones específicas, sino que el decir que es para todos está pensado en que de verdad todas las personas puedan acceder al deporte en función de sus posibilidades, y dejar de pensar tanto en cuestiones de inclusión y comenzar a pensar en términos de convivencia en los cuales
no todos somos iguales, sino que somos personas diversas y que todos tenemos diferentes necesidades y diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es cuál es la actitud que tenemos hacia la inclusión de las personas con discapacidad, cuál es la actitud que tenemos cuando pensamos una actividad, cuando de verdad nos ponemos en la piel del otro, en los zapatos, como dice, ¿no? La palabra empatía, si de verdad las creencias que tenemos, los prejuicios que tenemos, los podemos derribar y podemos comenzar a pensar con más amplitud en comunidades más participativas y más abiertas, más si se quiere de alguna manera, vuelvo a repetir la palabra accesible porque creo que es el eje de todo esto, y a partir de eso comenzar a replantear no solamente situaciones, sino también entornos de participación en los cuales las personas con discapacidad de verdad puedan tener acceso, de verdad formen parte de las propuestas, que no sea una forma improvisada o, siempre digo yo, para la foto, para el título de un diario o para un, para una revista, para un reportaje, sino que de verdad las personas con discapacidad se sientan parte de las instituciones, las familias de las personas con discapacidad se sientan parte, ¿sí? Y para eso es recontra importante que nosotros como instituciones o como parte de las instituciones, ya sea si las dirigimos o formamos parte, nos demos la oportunidad de sensibilizar a las personas, ¿no? En principio, sensibilizar. Segundo, de promover, de difundir la práctica del deporte de las personas con discapacidad. Y a partir de esa promoción y difusión, generar espacios de capacitación, generar espacios de intercambio de experiencias y luego del intercambio de experiencias y la capacitación, la implementación de programas de, de verdadera participación para los deportistas con discapacidad. Brindar respuestas entonces a las necesidades que tienen las personas es importante, como también es importante considerarlo desde el vamos. No esperar que llegue una persona con discapacidad para comenzar a pensar espacios de participación, sino tener una oferta tan amplia en sus características que una persona con discapacidad o la familia de las personas con discapacidad no pregunte en el club o en la escuela deportiva o en el lugar en el cual estemos trabajando si puede inscribir a su hijo con discapacidad, sino que vaya y se inscriba y el profesor tenga las respuestas para poder contener y orientar la práctica deportiva de esa persona, ¿sí? Entonces, nosotros somos agentes sociales de cambio, somos formadores, somos orientadores, somos profesionales de la educación física y del deporte y somos quienes de alguna manera tenemos que dar respuestas a la comunidad, a toda la comunidad, incluidos en ellos las personas con discapacidad, este, no solamente porque es su derecho, sino también porque forma parte de nuestra obligación profesional, la de ejercer nuestra profesión sin discriminación y con posibilidades de participación real para todos, ¿sí? Así que bueno, esto quería compartirlo con ustedes. Si tienen alguna duda, nos vamos comunicando por la plataforma. eh, lo que ustedes necesiten en cuanto al material. Ya voy a subir el trabajo práctico para que ustedes puedan realizarlo y para que puedan seguir aprendiendo, seguir teniendo curiosidad, que es importante. De alguna manera todas las prácticas que puedan hacer las vayan documentando, investigando si lo que dice la bibliografía es verdaderamente aplicable o no, y si no es aplicable, cómo puedo hacer yo que sea aplicable también. Entonces, creo que trabajar con personas con discapacidad eh, lo veo como una oportunidad, de, como un desafío y como una forma de, si se quiere de alguna manera, el deporte rompe barreras, eh,
El deporte genera participación y a través de esa participación genera cambios en las estructuras edilicias y actitudinales de las personas que conforman las instituciones. Repreguntarnos todo el tiempo, replantearnos, repensar aquello que hacemos, cómo lo hacemos, si estamos cómodos y si la persona que viene a nuestra clase también se siente cómoda. Entonces, lo importante acá es eh, ver de manera crítica la actividad que hacemos, cómo la planteamos, y animarnos a la posibilidad de seguir creciendo como profesionales, incluyendo a personas con discapacidad o trabajando específicamente con personas con discapacidad en este ámbito que es fantástico, que es el ámbito del deporte social en todas sus áreas. Y si a alguien le interesa incursionar en el deporte ya más relacionado con la competencia con el rendimiento deportivo, eh, pensar que simplemente lo único que tenemos que hacer es buscar recursos, espacios adecuados, reglamentarios, específicos, y animarnos, estudiar, formarnos. Bien, muchas gracias, les mando un abrazo grande y estoy a disposición para lo que ustedes necesiten.